Hola querida amiga, sé bienvenida nuevamente a otro programa de Vasijas de Honra, coheredera de Gracias de Vida. Es un placer saludarte y poderte invitar a este nuevo programa. Especialmente también quiero enviar saludos a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, así también como los que nos siguen a través de la señal abierta. Bueno, el programa de hoy, les comento, va a estar muy interesante. Ahora, ¿por qué? Porque nosotras como mujeres generalmente estamos abocadas siempre a cuidar de los demás, a cuidar de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros esposos, cuidamos del trabajo que hacemos, siempre estamos ocupadas. Y a veces en ese trajín y en ese querer cuidar a los demás y prestar servicio a los demás, a veces descuidamos un área que es importante y que tiene que ver también con el cuidado personal de cada una de nosotras. Hoy vamos a hablar de un tema que para algunas mujeres tiende a ser un poquito de tabú o un poco, digamos que le da pena hablar un poquito del tema de hoy. Pero sin embargo vamos a ver cuán importante es. Hoy vamos a hablar tomando en serio tu salud y estaremos conversando sobre el control ginecológico. Para eso, en nuestro estudio le queremos dar la bienvenida a nuestra querida hermana y doctora Raquel Catacora. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Kerry, es un gusto estar aquí, queridas hermanas. Es un gusto poder ayudarlas y bueno, poder contribuir en algo, algunas experiencias o algunos datos importantes para, como dice Kerry, ¿no es cierto?, lo importante de saber qué nos pasa, cómo funcionamos, qué debemos hacer para tratar de prevenir muchas complicaciones o muchas enfermedades que podrían tener solución si lo detectamos a tiempo. Eso es, y por eso nos alegra que hayas recibido esta invitación y que quieras compartir con nosotras, porque es realmente importante. Bueno, y tú como médico, ginecólogo, obstetra, puedes ver esto a diario en tus consultas, ¿no? Exactamente, o sea, yo, por ejemplo, en la consulta, vamos a comenzar de lo básico, digamos. Claro. Cuando nosotras vamos de compras, ¿no? Compramos un artefacto, compramos algo, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Y nos recomiendan todos, leer las instrucciones, ¿no? ¿Para qué? Para conocer lo que estamos haciendo. Claro. Y en la Biblia también dice que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo como un templo. Entonces, nosotras como mujeres nos olvidamos a veces del templo que tenemos, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros debemos tratar de investigar. Nadie mejor que nosotras para conocernos, nuestros cambios, cambios de humores que a veces tenemos, ¿no es cierto? Entonces, solamente nosotras nos vamos a conocer y podemos detectar muchas veces pequeñas cosas que ya nuestro organismo nos está queriendo alertar, ¿no es cierto? Para que nosotros pidamos auxilio, digamos, pidamos ayuda. Qué bueno. ¿No? Bueno, nos encanta que estés aquí con nosotros el día de hoy y sé que este programa va a ser apreciado por muchas de las televidentes. Raquel, en eso que estás conversando del conocernos a nosotras mismas, es importante que nosotros como mujeres pasemos tiempo estudiando y entendiendo qué pasa con mi cuerpo, incluso de conocer a cabalidad mis órganos reproductivos, cómo funciona, por qué es importante que yo asista al médico. ¿Eso es importante para nosotras? Exactamente, Kerry, es muy importante. El conocernos es lo más importante. Uno, porque nosotras somos mujeres, somos madres, ¿no es cierto? Claro. Tendremos nuestras hijas, ¿no es cierto? Entonces, las niñas, nuestros hijos esperan que nosotros les digamos qué cosa es lo que es normal, qué cosa no es normal. Muy bien. Para poder nosotros darles y notar pequeños cambios, necesitamos conocernos nosotros. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo importante, Kerry? Muchas veces nos ha pasado que a veces vamos a la consulta ginecológica cuando ya presentamos alguna molestia, o pensamos que muchas de las pacientes piensan que ir al ginecólogo solamente es porque tengo alguna molestia, porque me salió un granito, que porque tengo algo que me está manchando, o qué sé yo. Entonces, generalmente nosotros deberíamos tomar la costumbre de decir, bueno, este día es exclusivamente para mí, ¿no es cierto? Y yo debo hacer todos los controles para mí, ¿no es cierto?
Eso es independiente de que tenga alguna molestia o no, ¿no? ¿Sabe que eso forma parte de precisamente de la prevención y del cuidado personal? Pero como digo, a veces como mujeres estamos tan abocadas a cuidar y a proteger tanto a otras cosas y a otras personas. Exacto. Que se nos pasa por alto que nosotras también somos vulnerables. ¿Verdad? Exacto. Sí. Y generalmente nosotros dedicamos un día a alguien, digamos, ¿no? Deberíamos dedicar un día a nosotras, ¿no? Para poder, chequeo. Claro, una cita. Nosotros debemos tener en nuestra programación, en nuestro hábito o en lo que vamos a hacer en el año, qué sé yo, marcado ahí un día exclusivo para ir a visitar al ginecólogo. Muy bueno. Sabes que, Raquel, cuando hablas precisamente de la visita ginecológica, ¿desde cuándo deberíamos comenzar a ver al ginecólogo? ¿Y qué hace un ginecólogo? Ok, generalmente nosotros pensamos que ir al ginecólogo será ir a hacer controles prenatales, ¿no? Okay. Porque me embaracé. En sí nosotras, las mujeres, las niñas, deberíamos nosotros enseñarles que a partir de los 10 años, cuando ya comienzan a tener ciertos cambios en su estructura, en la anatomía, tanto de las niñas, ¿no es cierto?, sea habitual en ellas ir al ginecólogo. Es decir, ¿no? Tan pronto cuando nosotros empezamos a ver cambios de la pubertad. Exacto. Menstruación. Exactamente. Que, es importante que las mamás, por ejemplo, acompañen a las hijas, que no sea un tabú ir al ginecólogo, porque el ginecólogo solamente va a hacer un examen. El ginecólogo en sí, la consulta ginecológica no consiste solo en la revisión íntima, digamos, ¿no? La revisión ginecológica. La consulta ginecológica también sirve para orientar. La consulta ginecológica te sirve para la detección precoz, es uno de nuestros objetivos. Y en base a eso está la investigación o la anamnesis que nosotros les hacemos a las pacientes. ¿Qué nos interesa saber? Nos interesa saber cómo fue, qué antecedentes familiares tú tienes. Si alguien en tu familia tuvo un cáncer, si alguien en tu familia tuvo ovarios poliquísticos, si alguien en tu familia tuvo miomas. O sea, es importante porque a veces esto va de generación en generación, ¿no es cierto? Entonces, en nuestra consulta, por ejemplo, lo primero que hacemos es dialogar, conversar, investigar, por ejemplo, cómo son tus ciclos menstruales, si menstruas bien, cuántos hijos has tenido, cuántos hijos piensas tener o a qué edad pretendes tener tus hijitos, ¿no? Porque nosotras las mujeres tenemos, claro, es como el tren, ¿no? Exactamente. Tenemos que ir al ritmo del tren, digamos, ¿no? Exacto. Y entonces eso es lo que en la consulta ginecológica tenemos que conseguir, la confianza con nuestro médico ginecólogo para que te oriente y te diga, bueno, estás bien, está yendo normal, estás planificando tener un bebé, tenemos que comenzar, ¿no es cierto? Y todo eso lo podríamos hacer con el tiempo, con la prevención. Entonces no nos debe dar pena ir al ginecólogo. No, en sí. O no tenemos que esperar cuando sea muy tarde. No hay que esperar cuando sea. Es así. Tú tienes que marcar una cita con tu amiga, con tu amigo, que será el ginecólogo, el que te va a escuchar y que te conoce o que conoce el funcionamiento de las mujeres, digamos. Muy bien. Entonces vamos a tener eso en cuenta, mis queridas hermanas, porque realmente es un tema sobre todo que queremos de prevención. Hay muchas enfermedades que pudieran detectarse a tiempo y que tuviéramos un desenlace totalmente distinto con un poquito de precaución, como dije anteriormente, ¿verdad? Ahora, una de las interrogantes que tienen muchas mujeres es sobre el ciclo menstrual. Digamos, todas las mujeres del mundo vamos a menstruar y es importante que nosotros conozcamos ese ciclo menstrual. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste? Claro, exactamente. Contestando y complementando una de las preguntas que me hiciste, ¿desde qué edad podemos ir? Desde los 10 años ya podemos ir porque hemos visto y tenemos dentro de las estadísticas que a partir de esa edad muchas niñas ya comienzan con sus ciclos menstruales. ¿Y hasta cuándo? Y bueno, unas personas dicen, ya no voy a ir más porque ya no necesito. No, es de forma indefinida el control ginecológico, y más en las niñas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellas no experimentaron nunca una menstruación. Y las menstruaciones es todo un ciclo, ¿no es cierto? Que si se altera un poquito ese ciclo, altera todo el desencadenamiento posterior, digamos, ¿no? Entonces, es importante que entendamos. Las menstruaciones
Claro. Son todo un ciclo. Generalmente las menstruaciones duran 28 días, que eso sería lo normal, ¿no es cierto? En una paciente normal. Pero no todas tienen ciclos de 28 días. Hay pacientes que tienen menos de eso y hay pacientes que tienen hasta después de 2 meses o después de 35 días. Entonces, cada una se tiene que conocer porque hay algunas pacientes que para ellas es normal tener sus menstruaciones cada 21 días. Hay otras que es normal tener cada 28. ¿Cuándo deja de ser normal o anormal? ¿No es cierto? Cuando es muy corto. Muy bien. O cuando es muy largo, o sea que esperamos mucho para tener la menstruación, digamos, ¿no? Ahora, es importante también que yo como mujer lleve un control, o sea, que yo pueda anotar, así como has dicho en mi calendario, que yo pueda anotar, ok, este día del mes yo presenté mi menstruación, tuve sangrado. Sí, exactamente. Y llevar una cuenta y ver entonces si realmente estoy siendo regular, por así decirlo, o no. Exactamente, nosotras las mujeres deberíamos conocer, es como cuando nos dicen cuándo compraste o cuándo tuviste, qué sé yo, una cena, digamos, ¿no? Entonces claro, nosotros deberíamos saber cuándo en el mes he tenido mi menstruación y ahí nosotros podemos comprender si se retrasó, si se adelantó, ¿no es cierto? Y aparte de todos los signos y síntomas, porque no todas las mujeres, te contaré, Kerly, que no todas las mujeres tienen los mismos síntomas. Muy bien. Hay muchas mujeres que la verdad que antes de que le venga la menstruación padecen. Exacto. Padecen de dolores, padecen de cambios hormonales, cambios de humor, ¿no es cierto? Y hay otras mujeres en las que no tienen ningún tipo de molestia. Es más, si no llevan el calendario. Levanto la mano, yo estoy en este grupo, no me vayan a apedrear. No tengo molestia. Pero es cierto, digamos, somos diferentes. Somos totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, si una paciente que nunca ha tenido dolores para menstruar comienza a tener dolores, algo no está bien. Ahí hay una alerta. Ahí hay una alerta, ¿no es cierto? Hay algunas mujeres que, por ejemplo, son tan regulares que es puntual su menstruación que el siguiente mes le retrasó. Ahí hay otra alerta. ¿No es cierto? Entonces son varios cambios. Y a veces no solamente son cambios o son alteraciones de nuestro organismo. Son alteraciones a veces o estoy muy estresada, o he aumentado mucho de peso, o he bajado mucho de peso. Es increíble, nosotras las mujeres con pequeñas cosas podemos alterar completamente la menstruación. Wow, increíble. Sí, y como tú me preguntabas, Kerly, ¿cómo es el ciclo menstrual? Por favor, explícanos sobre eso porque puede orientarnos bastante. Ok, el ciclo hormonal nosotros las mujeres nos manejamos en base a hormonas, ¿no es cierto? Tenemos 2 hormonas, que es el estrógeno y la progesterona, ¿no es cierto? Que son aquellas que más nos van a hacer notar los cambios que vamos a tener en este ciclo. Generalmente del 1 al día 5, nosotros generalmente contamos el primer día como el primer día de la menstruación. Es decir, cuando yo comencé a sangrar, ¿no? Entonces ese es nuestro primer día hasta el día 5. Generalmente es aquí cuando las pacientes tienen la mayor cantidad de molestias. ¿Por qué? Porque hay la disminución de ciertas hormonas, que es el estrógeno y la progesterona, principalmente del estrógeno, las cuales le van a causar a las pacientes los dolores, los cambios de humor, el dolor, que te dicen, ay, estoy con un dolor menstrual. ¿Cuándo es normal el dolor menstrual? Cuando es un dolor pasajero. Okay. Hay muchas pacientes que estos dolores las llevan inclusive a interrumpir sus actividades diarias normales. Entonces, ¿deberíamos observarlo? Eso es completamente urgente, una cita al ginecólogo. ¿Por qué? No simplemente quiere decir que porque tú tuviste el dolor, esta menstruación, la siguiente va a ser normal. No, probablemente están comenzando ciertos cambios, ciertas alteraciones, que a veces no es solamente decir, es esto, tómate esto. No, todas somos completamente diferentes. Exacto. Y hay que hacer estudios. Dentro del control ginecológico, Kerly, por ejemplo, están los controles de Papá Nicolau, las ecografías, ¿no es cierto? Cosa de que me van a poder detectar esas alteraciones que se van a manifestar, que me van a llevar a los dolores intensos o a mayor molestias tal vez al tener las menstruaciones, ¿no es cierto?
Entonces, generalmente, del día 1 al día 5, los estrógenos y la progesterona están bajas, ¿no es cierto? Entonces, hay los dolores, la fatiga, el insomnio, no tolero a nadie, ¿no? Me cambia el humor. Son días difíciles, son los días difíciles de nosotras las mujeres. Pero después vienen los días en los que ya pasó la menstruación, que es el día 6 al 9. La mayoría de las pacientes, lo normal es que menstruen hasta unos 5 o 6 días, ¿no es cierto? Más de eso ya se considera normal. Hay, por ejemplo, personas que ven una menstruación que ellas creen que es su menstruación, pero se extiende 10 días, vamos a suponer. Eso ya no es normal, ¿no es cierto? Normal. Entonces eso ya se ve que ella necesita ir al ginecólogo. ¿Por qué? Porque puede haber una alteración tanto en los órganos, como ser la matriz, que en este caso es la que nos va a desencadenar lo que es todo esto de la menstruación, o puede ser una alteración hormonal. Muy bien. ¿No? Y no nos olvidemos que quien produce las hormonas, el estrógeno, la progesterona, van a ser los ovarios. Exacto. Entonces, muchas veces hay alteraciones también a ese nivel, ¿no? Entonces, eso me va a decir, si está sangrando mucho, si está sangrando abundante, ¿no? Yo he tenido pacientes que sangrados abundantes en las menstruaciones les causa inclusive anemia, ¿no es cierto? Y eso obviamente va a influir posteriormente en sus actividades normales. Claro. Entonces, generalmente del día 6 al día 9, ya los niveles de estrógeno van subiendo un poquito. Entonces ya los niveles de estrógeno van subiendo un poquito, nos va mejorando todo, Realmente el estrógeno nos va ayudando bastante. Muy bien. Entonces ahí ya nosotros nos sentimos menos hinchadas, menos adoloridas, ya cambia un poco nuestro humor, ¿no es cierto? Eso será desde el día 6 al día 9. Cuando estamos del día 10 al día 13, ya nuestros niveles de estrógeno están altos. Entonces ahí cambia la piel, cambia el cabello, me siento estupenda, no pasa nada, ¿no es cierto? Porque mis niveles hormonales están subiendo. Claro. Ese es el ciclo. Entonces, a mitad casi de la menstruación, o del ciclo, están los niveles hormonales más altos. Por ende, me siento mejor. No me hinché, nada de eso, ¿no? Entonces, esos días son los que mejores nos sientan, digamos, ¿no? Después viene el siguiente día, que ya es el día de la ovulación. Y esto también es importante, el que tú sepas cuándo empezó tu ciclo, porque hay algunas pacientes que quieren tener familia. Entonces, si tú sabes controlar tus días fértiles, entonces tú vas a saber cuándo conseguir un embarazo y cuándo, si ya estás intentando de forma normal, natural y todo eso, no lo consigues, también es una indicación de que algo está fallando ahí, entonces debes ir a tu ginecólogo, claro, ¿no? Entonces, por eso es importante conocernos. La base de todo esto es conocer. Exacto. Muy bien. Entonces, en el día 14, los estrógenos están en la máxima. Entonces, ahí es cuando se libera y hay la ovulación. Ahí es cuando podrías quedar embarazada, ahí es cuando todo. Entonces, los niveles hormonales altos hacen de que tú te sientas bien. Hay algunas pacientes que al momento de la ovulación puedan tener ciertos dolorcitos, son leves, ¿no es cierto? Claro. Pero algunas pacientes lo tienen, otras no, como te digo, todas son completamente distintas. Claro. Y justamente aquí viene una de las preguntas que también me hacías. ¿Cuál es el síndrome premenstrual? Así es. ¿Qué pasa con el síndrome premenstrual? En el síndrome premenstrual los niveles de estrógeno, que ya siguieron su ciclo, ya van bajando y va aumentando otra hormona que es la progesterona. Entonces, al haber bajado el estrógeno, ya me comienzan ciertos malestares, ciertas molestias, ¿no es cierto? Y justamente en ellas son... comienza a ver los granitos, comienza a ver la hinchazón, que se me hinchó la barriguita, que me siento más gordita, entonces las pacientes esos días son especiales. Claro. Entonces también existen las pacientes que tienen dolores en los pechitos y dicen algo no está bien, pero a veces es hormonal. Esencialmente, ¿no? Como parte pueden detectar ciclo, que es un síndrome premenstrual. Premenstrual, claro, hay dolor de los pechitos, hay más sensibilidad, hay también la hinchazón, ¿no es cierto? Los dolorcitos y el acné, que generalmente la mayoría de las adolescentes han padecido de esto, ¿no? Por las alteraciones hormonales. Muy bien. Aquí justamente nosotros podemos diferenciar cuándo es lo normal y cuándo deja de ser lo normal. ¿No es cierto? Muy bien. Hay algunas pacientes que, como te explicaba anteriormente, estos dolores las llevan a la cama.
Son pacientes que hasta tienen náuseas, que tienen vómitos, ¿no es cierto? Y esto se debe a los niveles hormonales de los andrógenos, digamos, ¿no? Que están aumentados. Y esto ya se debe a una alteración, o sea, es por eso que tu ginecólogo, ¿no es cierto?, cuando tú le relatas, le cuentas cómo son tus ciclos, todo eso, él ya más o menos hace una idea de qué cosas te tiene que pedir para poder diagnosticar esto. Y a veces, diagnosticando esto, logramos tener una calidad de vida mejor. Muy bien. Mejor, porque justamente el tratamiento no siempre es, no, te voy a dar tratamiento para que te embaraces. No. La finalidad del tratamiento muchas veces es mejorar tu calidad de vida. Por ejemplo, ahora que usted menciona eso, doctora Raquel, yo he escuchado, o sea, porque parece que es como algo que se repite de boca en boca, ¿no? Y es algo que corre entre las tradiciones. Si tienes tu ciclo menstrual y te duele, y tan pronto cuando te embaraces eso se te va a quitar. ¿Eso es así? La verdad es lo siguiente. Por favor, hable de eso porque no hay nada que te pueda garantizar que después de que te embarazaste todo va a desaparecer. He tenido muchas pacientes que no tenían ningún malestar antes de la menstruación, se embarazaron y comenzaron a tener todos los malestares que le pudieron haber venido, ¿no? Pero sí se dice que al embarazarte aumentan los niveles hormonales. Entonces, al haber un aumento hormonal, no solamente del estrógeno, hay un aumento hormonal en todo tu organismo, ¿no es cierto? Y eso a veces hace de que, como había un cablecito que no estaba conectando bien, lo va a conectar bien. Entonces hay un mayor equilibrio. Hay un mayor equilibrio. Hay muchas pacientes, por ejemplo, que antes tenían ovarios poliquísticos, se consiguieron embarazar y mejoró lo que son los ovarios poliquísticos. Pero eso no quiere decir que sea una norma para todas las pacientes. Muy bien. Hay algunas pacientes, o sea, el embarazo no es tu solución para que no hayan los dolores premenstruales. Exacto. Entonces, gracias porque realmente es algo que corre, ¿no? A veces de boca en boca o de generación en generación. Y es importante entonces aclarar qué es lo que realmente es. ¿No? Claro, generalmente cuando tú tienes mucho dolor premenstrual, quiere decir que no está bien. Ve a tu ginecólogo, te hará todos tus exámenes, niveles hormonales, todo lo que te tenga que pedir para iniciar un tratamiento lo más pronto posible. Un tratamiento que te va a ayudar para tener una mejor calidad de vida, como para proyectarse después cuando tú digas, yo ya quiero tener familia, no tengamos las complicaciones que regularmente podríamos tener, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, a tomar nota, yo espero que también cada una de las televidentes esté tomando nota de la importancia de conocernos, de conocer tu ciclo menstrual, de conocer cuál es tu día más fértil, de qué es lo normal o general que debe acontecer con nosotros y cuáles serían algunas señales de alerta. Exactamente, y justamente ahí vienen los cuidados que tenemos que tener. Como te decía, nosotras todas somos un ciclo hormonal netamente, somos hormonales. Entonces, cualquier cosa que nosotros hacemos, nos desvelamos, estamos con algún tipo de tratamiento, estamos con estrés o, como te decía antes, hemos subido mucho de peso o estamos con obesidad o estamos muy, muy flaquitas, no comemos. Eso muchas veces pasa con las deportistas, por ejemplo. No menstruan porque sus niveles hormonales son muy bajos. Nuestras hormonas, nosotros, Dios solamente pudo habernos creado como nos creó. Él sabe cómo fue la máquina que hizo. Exacto. Porque nosotros tenemos mucha grasita, producimos muchas hormonas que no deberíamos producir. Si no tenemos nada de grasita, también producimos. Entonces nosotros debemos mantener un equilibrio. Y las hormonas femeninas es en base también a los niveles de colesterol que tengamos, a los niveles de grasa que tengamos. Si tenemos problemas de tiroides, también nos va a afectar a los problemas hormonales, ¿no es cierto? Es por eso que yo no te puedo decir, por ejemplo, una pregunta general, digamos, ¿no? Si tengo mucho dolor, ¿qué tengo? Claro. Tenemos que ver, porque hay muchas pacientes que tienen hipotiroidismo, hay muchas pacientes que tienen obesidad, que mejorando su estilo de vida, mejoran sus problemas también de dolores premenstruales, ¿no? O del síndrome premenstrual. De verdad que esto es algo maravilloso que estés explicando, Raquel, porque habla precisamente no solamente de la perfección con la que hemos sido creadas, pero también en la necesidad de un mantenimiento integral de este cuerpo.
Y es que es así, o sea, debemos conocer el manual, ¿no? Muy bien. Y nosotras debemos ser las primeras en saber qué cosas nos producen cuando yo hago esto, en qué voy a alterar, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Porque obviamente actualmente nosotras hemos cambiado completamente nuestro estilo de vida a comparación de antes, ¿no? De años antes. Nosotros vivimos en una vida más ajetreada, en una vida tal vez de más complicaciones, más estrés, ¿no es cierto? Más sedentaria también. Más sedentaria. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dedicamos al trabajo o nos dedicamos a la familia y la casa, por ejemplo, la casa es estresante, ¿no es cierto? Y peor en estas épocas de pandemia. Muchas hemos cambiado nuestro hábito, nuestra costumbre de actividades que realizamos, ¿no? Y muchas veces, como tú dices, nosotras somos madres ante todo, o nos preocupamos por otros y no nos preocupamos por nosotras, ¿no? Y eso nos puede llevar hasta ciertas alteraciones hormonales. Pero si tú vas o tú lo detectas a tiempo, todo podríamos solucionarlo, ¿no es cierto? O tomar medidas que nos mejoren la calidad de vida, ¿no? Excelente. Y vemos allí entonces la última parte de nuestro ciclo, ya los días 25 al día 28. Exactamente, en los días 25, los días 28, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer? Es una etapa en la que, para que no tengamos muchas molestias cuando nos venga la menstruación, se recomienda mucho disminuir las cafeínas, ¿no es cierto? De preferencia no consumirlas, ejercicios, cuidarnos, mantenernos tranquilas, dormir adecuadamente, ¿no es cierto? Que eso me va a ayudar y me va a repercutir después en mis días más difíciles. Exactamente. Sabes que hablando precisamente de ese ciclo premenstrual, algunas personas, por ejemplo, preguntan ¿qué puedo tomar? Algunas personas dicen, yo a veces tomo un tecito de manzanilla y eso me ayuda para el ciclo premenstrual. ¿Puede haber algo que sea natural, que no tenga una repercusión, digamos, negativa a nosotros y que pueda ayudarnos durante ese ciclo premenstrual? Justamente es lo que estábamos hablando, el cambio de hábitos de vida, ¿no es cierto? O sea, tomar mucho líquido, hacer ejercicios. El ejercicio me produce otro tipo de hormonas que me ayudan enormemente ¿para qué? Para que disminuyan los procesos inflamatorios. Excelente. Porque ¿qué es lo que pasa en esta etapa premenstrual? Es un proceso inflamatorio. Y al tener esto, yo tengo las molestias que tengo tanto en mamas, Entonces, si yo me cuido con la alimentación, comiendo saludable, muchas frutas, la manzanilla es estupenda como antiinflamatorio, ¿no es cierto? Sin necesidad de que estés tomando medicamentos, ¿no es cierto? Claro. Que algunas pacientes lo toleran y otras no. Entonces, es importante eso, el cambio de hábito de vida, ¿no? Y no es solamente un mes, es toda tu vida. Exacto, si tú te cuidas, si tú te mantienes en un nivel medio, ¿no es cierto? En el que tú dices, bueno, estoy yendo bien, duermo bien, vas a ver que todo lo que es tus cambios hormonales van a ir regulando de a poco, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces tomen nota, mis queridas amigas, yo creo que esta ha sido una explicación bien clara y sencilla para poder cuidarnos. Ahora, otra pregunta que generalmente nos hacemos también las mujeres es que si bien hay secreciones que son normales en una mujer, hay otras que de repente no lo son y que pueden llamar nuestra atención, ¿verdad? ¿Qué consideraríamos como una secreción que ya no es normal y que debo entonces asistir y ver a mi médico? Ok, justamente en este tema de las secreciones, y es por eso la segunda etapa ya de un control ginecológico. El control ginecológico, una vez que te he hecho la entrevista, vemos cómo son tus ciclos, cómo es todo, ya vemos en la parte de los flujos vaginales o los corrimientos, lo que regularmente dicen. En esta etapa del ciclo que nosotros tenemos, del ciclo menstrual, tenemos una etapa que generalmente es en el día de la ovulación, que es el día 14, en el que nuestro organismo estuvo diseñado para poder concebir un embarazo. Muy bien. Ahí nosotros en ese periodo de tiempo vamos a tener un cierto flujo, pero que las características del flujo, y eso muchas mujeres se confunden, o sea, se asustan, ¿no? Porque dicen, mojé el calzón. Pero las características de este flujo es que es transparente
transparente, no tiene olor, no te va a manchar nada. O sea, sí se va a sentir un poco más húmedo. Eso es lo normal. Eso es normal. Eso es lo normal. Inclusive antes de que venga la menstruación, ¿no? Muchas pacientes refieren que tienen un poquito ya del flujo que teníamos, ya no es tan transparentito, ya va haciéndose más blanquito, pero no me causa ningún otro tipo de molestias. Tampoco tiene olor, no tiene nada. Esos son los flujos que nosotros llamaríamos normales y son debido obviamente a nuestro ciclo hormonal, ¿no? ¿Cuándo yo tengo que decir, bueno, esto ya no está bien, ¿no es cierto? Cuando las características del manchado que yo tengo generalmente en mi ropa interior ya han cambiado de color o de aspecto, ¿no? Son aquellos manchados en los que yo digo, oh, esto tiene como queso cortado, o ya es amarillo, o ya tiene un poquito de mal olor. Eso ya quiere decir que hay algo ahí que no está bien. Nosotras generalmente en la vagina, ¿no es cierto?, en la parte interior, nosotros tenemos... está colonizado por bacterias y honguitos, es lo normal. Cuando nosotros mantenemos esos valores de esas bacterias y honguitos normales, ¿no? Esos me ayudan a mantener el pH ácido, ¿no? Que generalmente en las mujeres es 3.5. Al manejarlo así, eso evita de que agentes externos entren, ¿no es cierto?, y puedan producirme las infecciones. Es un mecanismo de protección que Dios ha colocado en nosotros. No, como te digo, no hay equivocación. Nuestro organismo fue creado único. Entonces sí, Dios nos ha creado con todo, nos ha dado las soluciones a todos los problemas que nosotros podríamos tener. Y esa alteración que nosotros tenemos me puede llevar a ya manchar o bueno, sentir ciertos olores que las mujeres, nosotras nos sentimos muy preocupadas, ¿no es cierto? Para terminar entonces con esta primera parte, porque además tenemos varias preguntas que han llegado de las damas, queremos enfatizar algo. Es importante el aseo femenino. ¿Qué debemos, qué no debemos hacer en ese momento también de aseo? Porque así como también nosotros tenemos que tener higiene de nuestros dientes, o sea, de todo nuestro cuerpo, etc., también debemos ser aseadas en nuestra parte íntima. ¿Qué nos puedes recomendar y qué es lo no recomendable? Ok, generalmente lo recomendable es todo lo natural, ¿no? Actualmente han salido muchos productos, ¿no es cierto?, en base a las necesidades y los requerimientos de muchas personas, ¿no? Han salido muchos productos que te dicen, no, esto es para hacerte duchas vaginales, esto es para... Hemos dicho que nuestro organismo fue creado con sus defensas propias, ¿no? Entonces, cuando yo utilizo las duchas vaginales o esas cosas, ¿qué es lo que hago? Saco lo malo, pero también saco lo bueno. Entonces, y se van mis defensas naturales. Y al irse mis defensas naturales es muchas veces que nosotros hemos tenido pacientes con infecciones que son resistentes, con infecciones que son recurrentes, mejoran un poco antes de que venga la menstruación, pero después empeora. Tengo pacientes inclusive que a veces usan los óvulos como limpieza, digamos, ¿no? Y no es lo indicado. ¿Qué es lo indicado? El aseo normal, con agua, ¿no es cierto? No necesariamente un jabón específico. Hay que hacerse el aseo normal, ¿no? Por fuera. Realmente no recomiendo mucho lo que son las duchas vaginales, ¿ya? Todas tenemos un olor característico y todo lo demás. Cuando no hay infección, esto no se detecta. No es un problema. No es un problema. Cuando hay infección es cuando nosotros sí podemos decir, bueno, este tiene un olor que es característico. Pero mientras tanto es el aseo normal, ¿no es cierto? Se recomienda mucho el tipo de ropa que usamos, ¿no es cierto? Principalmente la ropa interior. No utilizar. Nosotros vivimos en una ciudad de mucho calor. Entonces, la ropa sintética muchas veces hace de que mantengamos ese calor, esa humedad, y eso favorece a los honguitos, a todo eso. La ropa de algodón no quiere decir que todas obligatoriamente deben usarlo, pero obviamente es lo ideal. Para el uso diario. El uso diario es lo ideal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque permite un mejor aireamiento, ¿no es cierto? Y que se mantenga lo más sequito posible. Hay muchas pacientes o muchas personas, ¿no es cierto?, que usan los protectores diarios. Los protectores diarios
Son diseñados para aquellas ocasiones en las que no podrás hacerte tu aseo, qué sé yo, 2 veces o 3 veces, ¿no es cierto? Pero no se recomienda de forma habitual, porque esto mantiene la humedad. Y al mantener la humedad vienen las otras infecciones sobreagregadas, ¿no es cierto? O hay muchas pacientes que por falta de tiempo no consiguen hacer el cambio periódico o habitual, digamos, ¿no? En el día de esto. No se recomienda mucho. Lo recomendamos solamente cuando estamos con algunas secreciones, ¿no es cierto? Para no evitar que sea incómodo para la paciente, digamos, ¿no? Otro de lo que recomendamos mucho, y eso enseñamos mucho también a las mamás, el aseo en los niños. El aseo en los niños de preferencia es siempre de adelante para atrás, nunca de atrás para adelante. Entonces, si nosotros enseñamos a nuestras hijas a limpiarse adecuadamente, evitamos inclusive que ellas tengan este tipo de infecciones, porque en las niñas es por contaminación generalmente. Entonces, en ellas es importante hacerlo. Otra de las recomendaciones también, ¿no es cierto? Es que, bueno, si practicas algún deporte, natación principalmente, ¿no? Las piscinas, todo eso, inmediatamente terminaste de hacer tu actividad, el aseo inmediato, ¿no? Y el secado y todo eso. También es recomendable no utilizar mucho esas ropas interiores que son muy, muy cortitas, muy chiquitas, ¿no? Que está de moda. Exacto. Entonces, lo más natural, lo más cómodo posible ayuda bastante, y eso también les ayuda a que no tengan muchas molestias y que esa zona esté bien tranquila. Sí, exactamente. Funcionando como debe funcionar. Exacto, sí. Bueno, ¿qué les ha parecido, mis queridas amigas? Y esto apenas comienza, porque falta nuestro segmento de preguntas y respuestas. Realmente pasa volando el tiempo. ¿Qué es lo más importante? El control. Y uno de los puntos muy importantes que no quiero que pase es el Papá Nicolau. Muy bien, de eso vamos a hablar entonces a la vuelta, porque precisamente hay una persona que está haciendo esa pregunta. Y nos vamos entonces a una pequeña pausa musical y volvemos con Vacías de Honra, tomando en serio tu salud, la importancia del control ginecológico. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, el ancho mar. Mi alma su sed agota y puede calmar su sed, calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación. Hallo perdón en ellas, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, el ancho mar. Mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador.
Bueno, queridas amigas, bienvenidas nuevamente. Estamos aquí con nuestra sección de preguntas y respuestas en Vasijas de Honra, con nuestro tema de hoy, tomando en serio su salud, la importancia del control ginecológico. Y seguimos con nuestra doctora Raquel Catacora. Así, hemos tenido una tertulia maravillosa y además hablando de un tema que a veces nos da pena, pero ya vemos cuánto podemos aprender y lo importante que es que aprendamos. Pero Raquel, sabes que han mandado algunas preguntas, ¿verdad?, sobre este tema y voy a primeramente leer la primera de ellas. Algunas pues precisamente tienen que ver con alguno del ciclo o con ovarios poliquísticos, entonces vamos a leer. La primera dice: queridas vasijas, soy casada, tengo 35 años y sufro de ovarios poliquísticos. Mi pregunta es: ¿puedo algún día sufrir de cáncer? ¿Y qué puedo hacer para evitar estos ovarios poliquísticos? Ok, Kerry. No hay ningún estudio, lamentablemente hasta ahora, que me digan que las pacientes que tienen ovarios poliquísticos van a tener cáncer. ¿Ya? No todas las pacientes que tienen ovarios poliquísticos tendrán cáncer. Existe dentro de las preguntas que regularmente nosotros hacemos en la consulta, son los factores hereditarios. Lamentablemente el cáncer se ha relacionado mucho con los factores hereditarios o con alteraciones ya por otras índoles como ser exposiciones a rayos y todo lo demás. Generalmente nosotros en la consulta le preguntamos a la paciente si alguien en su familia tuvo cáncer. Si alguien de su familia tuvo cáncer, puede ser cáncer de colon, de estómago, no necesariamente ginecológico, pero hay alguien en la familia que tuvo cáncer, para mí es un factor de riesgo. Okay. Al ser un factor de riesgo, cualquier alteración que yo pueda tener en mis ovarios, que son los que producen las hormonas, ¿no es cierto? Porque los ovarios poliquísticos es eso, es una alteración hormonal que me va a llevar a que mis ovarios no desarrollen, no maduren los folículos adecuadamente, no liberen el óvulo y se me quedan inmaduros. Es como un racimo de uva que se quedó ahí, ¿no es cierto? Y no maduran nada, pero están ahí los ovarios poliquísticos. Y me trae las manifestaciones que son muchas veces el aumento de peso, los dolores premenstruales, ¿no es cierto?, propios del ovario poliquístico. No todas las pacientes, como te digo, Kerry, quiere decir que tuvieron ovario poliquístico van a tener cáncer. ¿Qué puedes hacer para evitarlo? Cuando las pacientes tienen ovarios poliquísticos, se hace la consulta, ¿no es cierto? Hay tratamientos, generalmente podemos hacer tratamientos hormonales, ¿no es cierto? Diseñados para eso. Diseñados exclusivamente para el síndrome de ovarios poliquísticos. Muy bien. Cuando las pacientes, por algún factor de riesgo familiar que tengan cáncer, no son muy candidatas para este tipo de tratamiento, el otro tratamiento que hacemos son, ejercicios, darle otro tipo de hormonas que van a ayudar, que base a soya, ¿no es cierto?, que generalmente utilizamos para ayudar a mejorar este aspecto. Los antiinflamatorios, todo eso ayudan, es una manera no hormonal, digamos, ¿no? Y bueno, hay algunas pacientes que pese a que se han hecho tratamiento hormonal, se han hecho tratamiento, han cambiado su estilo de vida, pero continúan con los ovarios poliquísticos. Ya nosotros, cuando las molestias son muy notorias, ¿no es cierto?, o alteran su ciclo o su ritmo de vida habitual, entonces nosotros hacemos muchas veces ya cirugía laparoscópica, ¿no es cierto?, para eliminar estos ovarios poliquísticos. Pero esto es nuestra última opción, ¿no es cierto? Generalmente nosotros hacemos un tratamiento hormonal que generalmente dura unos 3 meses, ¿no es cierto?, con control ginecológico para ver la evolución de esto, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, para aquellas personas que estén en una situación similar, atención y, por supuesto, siempre la guía del médico en este momento. Doctora, he visto en algunos centros de salud que ofrecen pruebas de Papa Nicolau. ¿Podría decirme qué es esa prueba y si es dolorosa? Okay. Esta es una prueba que yo creo que es la más importante que debemos hacernos. Como mujeres. Como mujeres. Dentro de nuestras estadísticas nacionales e internacionales, el cáncer del cuello uterino es detectado, y si es detectado a tiempo, tiene cura. En sí, ninguna mujer debería morir por este tipo de alteración del cáncer, digamos, ¿no? Si nosotros lo detectamos en etapas iniciales, podemos tratarla. Y el tratamiento va muy bien, ¿no? ¿Qué es el Papa Nicolau? Es un estudio
que la mayoría de las pacientes tienen miedo porque dicen, me van a sacar un pedazo de mi cuello. Me van a torturar, me va a doler mucho. Obviamente que para ir al ginecólogo hay que ser valientes y hay que confiar, ¿no es cierto? Entonces hay que ir tranquilas, relajadas. Si tú estás relajada, el examen no se hace tan feo, no es doloroso, es un poco molesto porque obviamente es un examen que nos da un poco de vergüenza, digamos, ¿no? Vergüenza ir con el ginecólogo para mostrar ciertas claro. partes, ¿no? Pero es necesario. Nosotros tenemos distintos, el Papa Nicolau es un estudio, ¿no es cierto?, que hace para la detección precoz del cáncer, ¿no es cierto?, que tiene varias finalidades. Me va a detectar los procesos inflamatorios, me puede detectar alteraciones hormonales, ¿no es cierto?, y también me puede detectar las lesiones premalignas, ¿no es cierto?, muy que bien. Eso con el tiempo, una vez que hemos diagnosticado, podemos hacer otros estudios para tratar de hacer un tratamiento ya definitivo. Digamos, ¿a partir ¿no? de qué edad debería una mujer hacerse un chequeo con el Papa Nicolau? Ok, generalmente el Papa Nicolau está recomendado para aquellas pacientes que ya han comenzado a tener relaciones sexuales. Una vez que tú iniciaste tu relación sexual, muchas literaturas indican que 2 años después ya puedes comenzar a hacerte tu Papa Nicolau, ¿no? O sea, el requisito fundamental por el tipo de estudio que se hace es el haber tenido ya relaciones sexuales, ¿no? Inclusive las pacientes que están embarazadas, ¿no es cierto?, en el primer trimestre se realizan lo que es el Papa Nicolau también, porque en el embarazo es cuando va a haber ciertas alteraciones hormonales, ¿no es cierto? Obviamente que este estudio siempre va a ser pedido por tu ginecólogo, ¿no? Claro. Y no hay que tenerle miedo, no duele, es algo que nosotras estamos más tensas y eso me va a producir la molestia, pero no te sacan ningún pedacito, nada. El Papa Nicolau consiste en dos instrumentos que tenemos, que es una espatulita que solamente van a raspar las células superficiales que tenemos en el cuellito y eso después lo va a analizar el patólogo y es el que nos va a decir qué tipo de infección puede haber, si hay un virus, como ser el virus del HPV, ¿no es cierto? Y también me va a decir qué niveles hormonales tú tienes. El patólogo es el que me va a complementar en este estudio. Muy bien. No demora mucho. Hay muchas pacientes que tienen miedo porque dicen, ay, va a demorar. No demora, es un estudio que es rápido, ¿no es cierto? Es un estudio que es importante. Es importante la detección del cáncer del cuello uterino. Aquí, por ejemplo, en Bolivia, vemos que los centros de salud ofrecen este servicio. ¿Es gratuito el Papa Nicolau? Sí, en el Sistema Único de Salud actualmente sí es gratuito, ¿no es cierto? Lo encuentras en los centros de salud, hospitales de primero, segundo, tercer nivel, ¿no es cierto? Todos lo realizan. ¿Qué es el único inconveniente, como en todo lado, digamos, ¿no? Es el tiempo de demora a veces de tus resultados. Okay. Pero no quiere decir que porque demoró un mes me voy a olvidar el Papa Nicolau. Si ya me lo hice, por favor, vuelvan por su resultado. Tengo muchas pacientes que me dicen, ya me hice mi Papa Nicolau, pero demoró tanto que ya no lo volví a ver, digamos, ¿no? Y es importante el resultado, porque sin el resultado tampoco te puedo diagnosticar, por más que te hayas hecho la muestra, te hayas tomado la muestra, si no fuiste por tu resultado, entonces claro. no hemos avanzado. No hemos avanzado nada. Sí, exacto. Entonces eso para aquellas personas también que estén interesadas, se les recuerda que acá en Bolivia estamos hablando, se ofrece de manera gratuita en los centros de salud. Y el Papa Nicolau gratuito es en la mayoría de los países. En la mayoría de los países es gratuito. Muy bien. Y que es lo importante, realizarlo por lo menos una vez al año. Okay. ¿No? O sea, es nuestra agenda. Ahí está nuestro Papa Nicolau y actualmente la OMS ha cambiado un poco esto de que si tienes 2 Papa Nicolaus negativos puedes hacértelo cada 2, cada 3 años, pero si ya nos cuesta hacernos cada año, entonces lo vamos a ir espaciando más y ya no vamos, ¿no? Muy bien, entonces a tomar en cuenta. Bueno, nuestra última pregunta del día de hoy dice la siguiente. Hola a todos, saludos desde Argentina. Tengo 42 años. Y mi periodo es muy irregular. ¿Es esto normal? Ok. No es normal que la menstruación sea tan irregular, ¿no? Obviamente que dependemos bastante de la historia de las pacientes, ¿no? Claro. ¿Cuándo le empezó su menstruación?
cuándo le vino por última vez su menstruación, tal vez tuvo algún factor que está alterando lo que son sus menstruaciones, hormonalmente hablando, ¿no es cierto? No nos olvidemos que nosotros tenemos una etapa en la que ya comienza el climaterio. No nos olvidemos que empieza una etapa en la que ya va a comenzar a disminuir los niveles hormonales y por ende vamos a entrar a la menopausia. Las pacientes que antes sus ciclos menstruales eran muy regulares, ¿no? O sea, qué sé yo, hasta sus 40 años era un ciclo regular y a partir de sus 42 años comenzó a ser irregular. Entonces yo tengo que decir, no es normal. Claro. Tengo que ir a ver porque algo no está bien. Si yo era una persona que era regular, no es normal que ya a mis 42 años sea irregular. Muy bien. Pero si yo desde que he tenido 15 años, mis menstruaciones han sido irregulares, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que decir, bueno, tal vez no estoy tratando bien lo que ya me han detectado antes, ¿no es cierto? Y tengo que corregirlo. Para la edad de los 40, nosotros actualmente aquí en Santa Cruz, en Bolivia, ¿no es cierto? Varía bastante la fecha en la que comienzan a haber ciertas alteraciones ya hormonales en las pacientes adultas, ¿no? Está una media de 42, 45 años en los que yo ya tengo que pensar de que, puede venir la etapa del climaterio. Y en la etapa del climaterio ya comienzan a haber ciertas alteraciones hormonales que me van a hacer notar más la irregularidad menstrual, tanto en cantidad de menstruación, días de menstruación o espacios. Pues hay unas pacientes que menstruan un mes sí, un mes no, o todos los meses, pero antes yo menstruaba 5 días y ya comencé a disminuir a 3. Okay. O hay algunas pacientes inclusive que dicen, yo menstruaba generalmente 3 días, pero ahora estoy menstruando hasta 5, una semana. Eso me dice que ya no está normal, eso no es normal. Hay que hacer una consulta ginecológica para poder detectar. No nos olvidemos que también tenemos otras alteraciones, como ser los miomas, los quistes de ovario, ¿no? Cosas que sí van a ser influenciadas por las hormonas y que me van a producir ciertas alteraciones del sangrado. Excelente. Bueno, entonces, ¿qué les ha parecido, mis queridas amigas, este programa? Yo creo que, bueno, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden escribirlo, mandarnos sus preguntas, bien sea que nos sigues a través de YouTube o de Facebook, o también puedes escribirnos al más 591-678-83255. Bueno, mi querida Raquel, esto ha sido un privilegio. Hoy estamos encantados de haberte tenido acá en Vasijas de Honra. Sé que esto va a ser de mucha ayuda para muchas mujeres. Y nuevamente te damos las gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Kerly. Yo también estoy encantada de haber podido acompañarlas, a las hermanas, ¿no es cierto? Recomendarlas. El ginecólogo es su amigo. Exacto, así es. Y para ti, querida vasija, que nos estás viendo en este momento, queremos decirte que no es tu cuerpo, mi cuerpo, tal como aquí lo afianzó también la doctora Raquel, ha sido creado por un Dios maravilloso y perfecto. Y de hecho el Salmo 139 nos dice que debemos maravillarnos en sus obras. Tu vida reproductiva, tus órganos reproductivos han sido creados bajo esa lupa de maravilla de la mano de Dios. Y somos llamadas entonces a cuidar, ¿verdad?, de esa parte importante de nuestras vidas. Esperamos que este programa haya sido no solamente de información para cada una de ustedes, sino que pueda despejar alguna de sus dudas y que nos lleve a tomar hábitos más saludables, a tener un proceso también de querernos un poquito más y de cuidarnos. Recuerda que si mamá está enferma, ¿qué pasa con la casa? Es un caos. ¿Qué pasa cuando mamá está enferma? Nosotros tenemos que cuidarnos y el cuidado tiene que ser integral. Entonces, nuevamente, si conoces o tienes un ginecólogo, una doctora ginecóloga de confianza, acude si has visto que hay alguna de las lesiones o manifestaciones de las que hoy se han hablado que no sean tan normales. Esto puede ayudar a salvar tu vida incluso. Así que toma en serio este programa y queremos invitarte a que nos acompañes en una próxima edición de Vasijas de Honra, coheredera de Gracias de Vida. Queremos entonces que nos sigas y cualquier cosa envía tus preguntas.
Y recuerda, has sido llamada para ser coheredera de gracia de vida. Dios te bendiga.